cuéntame un poquito, ahora sí te hago una entrevista rápida en esta ¿La parte. tele también vas a hacer? Sí, pero ahorita le hago para el papel. Bueno, no es papel, para el digital. Déjale nomás el trípode ahí, mijo. Ya, a ver, cuéntame, ayúdame solo para el registro de la grabación, ayúdame con tu nombre, tu apellido y tu cargo. Soy Alfredo Javier López Vázquez y de la empresa Barat y soy su fundador de la empresa. Ya, Barat, ¿cómo se escribe? Con B Con B grande. Con B Barat con D al final. Ideal, Ajá. perfecto. ¿Desde cuándo tú estás dedicado a la producción? ¿Sería el nombre correcto? O sea, nos dedicamos desde un principio proponiendo esto al gobierno en el 2018. ¿Sí? Y de ahí se creó la ley en el 2019, en el 2020. Y en el 2021 se dieron las licencias. Estamos sembrando ya para exportación desde el año pasado. Hemos sembrado con otra empresa que somos aliados, flor y biomasa hacia los Estados Unidos y hacia Suiza. Ya. Y ahora solo estamos enviando todo a los Estados Unidos. Sí, como biomasa, no como flor. Como biomasa. Ya, cuéntanos, explícame un poquito qué es la biomasa y cuáles son La las biomasa se diferencias puede con decir que flor. prácticamente es toda la planta molida, sin los tallos principales. Y la Solo flor- las hojas. ¿Sí? sí, solo las hojas. Y la flor prácticamente es todo lo que está aquí arriba. Todo esto de aquí arriba. Ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estas son plantas que hicimos una resiembra, es un lote de prueba, donde ya nosotros sacamos lo que se sembró la primera vez y lo que se iba muriendo resembramos, por eso este lote está como experimento. Ya. ¿Por qué te interesaste en el mundo del cannabis o A del ver, cáñamo? Fue por un tema familiar en el 2016, que tengo toda mi familia paterna vive en Estados Unidos. Ya. Entonces ellos querían venir más seguido al Ecuador y ellos son de California. En California esto está permitido hace 22 años. Ya. Entonces me dijeron si había cómo hacerlo acá. Obviamente les dije que no, porque o sea, imagínate, si ahorita es como que una cosa media rara. Un tabú todavía. Entonces yo comencé a investigar, encontramos que se podía hacer una alianza público-privada en esa época, pero para más de un tema de investigación, y lo presentamos al Yachay. Presentamos como 3 veces el Yachay, de ahí un encargado del Yachay, un administrador de la empresa pública, me llamó porque había visto mi carpeta y me dijo que le haga la explicación de qué es lo que se trata. Y de ahí obviamente fuimos a vicepresidencia a presentar en esa época. De ahí yo hice una invitación al gobierno para ir a Oregon. Estuvimos en Oregon como una semana, regresamos y el ministro de esa época de Agricultura tomó la decisión de hacer ya una reglamentación porque en la asamblea ya se había aprobado el tema del cáñamo industrial. Ya. Ajá. ¿Cuánto te tomó llegar a esto, básicamente? Me dices, A exportar. claro, exportar. Imagínate, se nos ocurrió en el 2016 y estamos en 2024. Ajá. Sí, entonces, pero ya el tema de un contrato firmado fue el anterior año, o sea, en el 2023. Sí. Sí. ¿Y ha sido fácil o No, cómo no. fue todo este proceso? No, Porque es difícil. una industria nueva. O sea, fue un tema más de ser constante y perseverante en la idea y buscar aliados y buscar el financiamiento y encontrar los socios ideales y todo esto. Entonces, sí, no ha sido fácil. Ya. Sí. Pero para conseguir un socio que les ayude, ¿cómo fue todo ese proceso? O sea, imagínate, ¿De dónde salieron? arrancamos esto en pandemia. O sea, imagínate, nos entregaron las primeras licencias en el 2021, pero la regulación se le hizo durante toda la pandemia. Ya. La regulación de esto para presentar, o sea, porque ya en el 2019 aprobó la asamblea, en el 2020 se hace toda la regulación y la aprobación del acuerdo ministerial, y recién en el 2021 comenzamos con todas estas ideas desde que se dio la licencia. Ya. Entonces, sí, esto tenemos productos terminados, ver cómo se exporta, hablar con temas de ARCSA para ver productos terminados. Entonces no ha sido fácil, ha sido una tarea más bien muy larga y de persistir en la idea. Justo me decías que trajiste desde Oregon. Sí, en Oregon trajimos las semillas. primeras semillas, sí. Ajá, cuéntame Ya. un poquito cómo fue ese proceso igual. A ver, el proceso fue porque se tiene que exportar por medio de agrocalidad y había un proceso de una ley que se llama la LOASFA, entonces había que seguir todos los procesos de la LOASFA. Ya. Se traen certificaciones de los Estados Unidos, un registro de cultivar y se sigue todos los procesos. En realidad está todo por escrito, tienes que ir cumpliendo cada paso, o sea, no es fácil. Ahora es más fácil porque ya se lo ha hecho. Para hacerlo la primera vez como hicimos nosotros fue más o menos un tema de unos 8 o 12 meses, un año casi. Ah, claro. Sí. ¿Y cómo traen la semilla? Entonces, O sea, la semilla vino por avión, vía aérea, ya. porque esto es bien chiquitita, entonces las primeras trajimos al principio 500,000 semillas. Perdón, traen en costales, no sé, No, descríbeme un poquito cómo vino viene. se puede decir en baldes, Ya. sellados herméticamente, por temas de regulación de la FDA en los Estados Unidos y de agrocalidad acá.
porque ahí sí se estaba importando una semilla. Entonces ahí sí Ya. interviene Agrocalidad. Ya. Ujú. O sea, vienen estos como contenedores. Son contenedores pequeños, o sea, en un contenedor entraban más o menos 150.000 semillas. Ya. Sí. ¿Trajiste la primera? ¿Cuántas me dijiste? 500.000. 500.000. ¿Para cuánto avanzó todo eso? La ¿Para cuánto de avanzó para hacer extensión en todas las terreno? pruebas, todo el registro del cultivar, que eso se hizo con el INIAP, se hizo un registro con el INIAP durante todo un año para que la semilla pueda ser comercial. Ya. Entonces se certificó la semilla en el Ecuador, en 2 fincas, y el INIAP estuvo con nosotros acompañándonos todo el año. Era la primera semilla que se hacía en el Ecuador. Ujú. Entonces se hizo todo ese año y se hizo posible que esta semilla sea adaptable y acá, porque era una semilla que venía de 18 horas luz, que nunca se lo había hecho acá así en gran escala y legalmente. Ajá. Y la cosa es que no es de coger y sembrar, ¿no es cierto? Básicamente. No, esa o sea, fue seguimos aprendiendo hasta el día de hoy. O sea, no es fácil. O sea, hemos hecho un montón de pruebas. Comenzamos haciendo 10.000 plantas por hectárea, 20 plantas, ahora estamos en 100.000 plantas por hectárea. Ya. Para hacer biomasa. Si queremos hacer flores o otro tipo de siembra. Y es dependiendo de ver qué quiere el cliente final. Si es biomasa, si es flor. Entonces, realmente la biomasa se puede decir, entre comillas, es más fácil. Pero igual tienes muchos retos. O sea, hicimos la primera exportación por vía marítima a los Estados Unidos. Y fue la primera, en realidad, mundialmente. Ya. Entonces se habló con el embajador, se habló con la embajada de los Estados Unidos aquí, se habló con el cónsul en Guayaquil. Entonces sí hicimos o sea, sí socializamos el tema antes de hacer cualquier exportación. Ya. Sí. Ah, ya. De esta biomasa que me dices De la que es biomasa, sí, básicamente del primero que la se planta. fue, que fue en diciembre. en Siempre diciembre de 2000. 2023. De El 2023. primer contenedor que se fue, sí. Ya. ¿Para qué lo usan nomás la biomasa? La biomasa se hace más para extracción. O sea, una extracción que es una extracción de la resina, no es un aceite en realidad, es una resina Ya. que sale de la flor del cannabis, Ya. del cáñamo o hemp, como se lo dicen en Estados Unidos. El cannabis en Estados Unidos es marihuana. Ya. Hemp o cáñamo se lo conoce a lo que es esta planta que no es psicoactiva. Entonces se saca esa resina y tiene más de 50.000 usos. Ah, ya. Entonces, ¿cómo es el término correcto? ¿Cáñamo? O Cáñamo, gen? el problema es que cómo se lo describe en cada país es muy diferente. Por ejemplo, Exacto. si nosotros hablamos de cannabis no psicoactivo acá en Ecuador, es esto, Ajá. o cáñamo. Si hablamos de cannabis psicoactivo es marihuana. En Ajá. Estados Unidos es hemp, que es cáñamo, o industrial hemp, que es cáñamo industrial. Entonces allá se habla generalmente de cáñamo. Ya. Ujú. Y las toneladas ustedes ya tenían el compradores, ¿cómo No, son? no, ¿Cómo o son? sea, tuvimos recién el comprador el año pasado. Ah, Por medio de un contacto en Estados Unidos, nos recomendó unas personas, tuvimos unas reuniones y cerramos el contrato para, en esa época estábamos sembrando 5.000 metros. ya. Ahora ya tenemos alrededor de 50 hectáreas. Ya. ¿Y tienen para más exportaciones? Tendríamos igual, que o cómo? tener cosechadas 100 hectáreas mensuales. Ya. ¿Y tienen Sí. ahorita cuántas? Total, Ajá. 50. 50. Ah, todavía Sí, son. no 50 mensuales, 50 en total. Entonces Ya. digamos que aquí cuando son como siempre dos juntas, Ajá. hay un tema agrícola, yo no soy agrícola por si acaso. Ujú. Hay un tema agrícola, cuando están juntas tienen menos estrés, es como que crecen en conjunto. Entonces Ya. de esta, por ejemplo, yo no la arranco porque las raíces de las dos están juntas, Ujú. solo le corto. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí hay dos machos, por ejemplo, ahí hay macho. Entonces, de toda esta cama, tiene que haber un máximo de 40% de machos. La ficha técnica dice 50, Ya. pero yo no he tenido más de 40. Ya. En la costa sí, Ah, la en costa cosa que sufren son más estrés. machos. Ajá. Mira, Mm, entonces ya. ves, este es hembrita, este es macho. Ya se les comienza a ver. Mira, aquí está hecho pinch, mira. Aquí está cortado la Ah, cabeza. sí, son pinches. Ajá. Entonces, lo que hacen ¿Qué es es que esta un planta, le cortas la cabecita y en vez de saca una cabeza como esa de allá, Ya. salen dos. Ah, ya. Y eso las para qué plantas se hacen más frondosas y se quedan más chiquitas. es? Ya. Entonces, yo lo que quiero es forraje. Ya. Entonces se quedan así. Y ya no compiten tanto como las de allá, sino Ya. que entre ellas van creciendo así. Se hace como un seto, Ya. literal. Ajá. Acá. Ujú. Haces, por ejemplo, la primera cosecha se demora 6 meses porque preparas suelos, pones mangueras, haces fertilización, un montón de cosas. Entonces, la primera siembra es 6 meses. Ya. Y de ahí te cuesta $5.000 mensuales cada hectárea. Es bastante. Hasta arrancar, Ajá. hasta cosechar. ¿Cuántas hectáreas tienes en total? Ahora, hoy por hoy, Ajá. 50. 50. Ajá. Sí. Ya. Buenas. Ahí no sumarán porque están. yo no